su nombre y su número de identificación en número romano, ¿sale? Les decía que aprender casi como de memoria. El segundo par es el nervio óptico, par craneal 2. El tercero, oculomotor, les decía anteriormente llamado motor ocular común. Su nombre correcto es este, pero bueno, tómenlo en cuenta porque en algunos libros vienen todavía esa nomenclatura anterior, ¿sale? El nervio troclear, anteriormente llamado patético. El quinto par es el trigémino, y aquí, ojo, cuando lo nombremos, trigémino de trillizos, ¿sale? Aquí el trigémino tiene la característica cuando tiene tres ramas o tres troncos principales, y por costumbre y abreviatura se nombran de la siguiente manera, ¿no? Hablan, perdón por la letra, pues, se supone que es una V, otra V, otro V, ¿vale? Entonces dicen, la rama B1, dice B1, B2 y B3 del, así dice, la rama B1, la rama B2 y la rama B3. ¿Y eso qué significa? No. Implica que es quinto par craneal, rama número 1, que es el nervio oftálmico. Quinto par craneal, rama número 2, que es el nervio maxilar, y quinto par craneal con su rama número 3, que es el nervio mandibular. Entonces, para abreviar, no se coloca la rama 1, que es el nervio oftálmico, ya sabemos, lo van a saber ustedes, ya lo tienen conocimiento, y solo se abrevia utilizando la letra, el número identificador, quinto par, ¿sale? Sexto par es el nervio abducente, anteriormente llamado motor ocular externo. Séptimo par, el nervio facial. Octavo par, el vestíbulo coclear, anteriormente llamado auditivo solamente, pero este es un nervio sensitivo muy especializado que cuando lo vamos a analizar ya veremos por qué el nombre es el adecuado. El nervio glosofaríngeo. El nervio vago, aquí hay una cuestión un tanto chusca. Es más conocido por este nombre, vago, vagus, porque es el más lejano, ¿no? Vago, no sé, te fuiste de vago, ¿no? Como es el más extenso, desde la cabeza hasta el abdomen, eso es el que más lejos está de su origen. Su nombre correcto es el nervio neumogástrico, neumogástrico. Pero bueno, por coloquial y por cuestiones ya de antaño, se conoce mejor como el nervio vago, ¿vale? Así ya cuando dice tu hermano, ya deja de estar de décimo par, ¿no? El nervio accesorio, el número 11, anteriormente llamado espinal solamente, y finalmente el nervio hipogloso o hipogloso mayor, ¿vale? Entonces, váyanlo estudiando porque pues, evidentemente esto lo tienen que tener muy bien conceptualizado para que en cuestiones posteriores no estemos regresando a estas situaciones, ¿vale? Seguimos. Ahora bien, les decía que estos nervios son sensitivos, motores o son mixtos y tienen consideraciones especiales en cuanto a la función. Son nervios que tienen funcionalidades específicas un tanto diferentes a los nervios espinales. Entonces, lo voy a poner todo de jalón y ahorita lo vamos a ir explicando cada una de las palabras. Recuerda que los términos anatómicos, si los leemos de una sola intención, nos marean o no les entendemos. Entonces, lo ideal es irlos fraccionando el significado de cada cosa para poder pues, entenderle mejor, ¿no? Entonces, los nervios craneales tienen funciones específicas como son aferente somático general, aferente somático especial, aferente visceral general, aferente visceral especial, eferente somático general, eferente visceral general y eferente visceral especial. Y entonces, ¿a qué se refiere eso? Bueno, ya saben, ahí tomen su apunte, tomen su foto para el Face, chaca, chaca, chaca. Entonces, vean, cuando hablamos que un nervio es aferente o hay aferencia, significa que el nervio va a recoger información de la periferia y la lleva al sistema nervioso autónomo. Entonces, repito, cuando hablamos de un nervio aferente, implica que recoge información de la periferia y la va a llevar al sistema nervioso autónomo. Eso implica entonces que el nervio aferente es un nervio sensitivo. Entonces, sinónimo, nervio aferente es un nervio sensitivo.
¿vale? Por el contrario, cuando un nervio es, ¿mande? ¿No? Cuando un nervio es eferente, se dice que es efector, es decir, que lleva un efecto. El nervio eferente va a llevar información del sistema nervioso autónomo a alguna parte del cuerpo o a algún órgano. Entonces, repito, el nervio eferente es un nervio efector, es decir, que lleva un efecto, lleva información del sistema nervioso autónomo hacia alguna parte del cuerpo o algún órgano en especial. Y entonces el nervio eferente es un nervio motor. Entonces es el contrario de aferente. El nervio eferente es un nervio motor. ¿Sale? Cuando hablamos del término somático, nos referimos a una pared del cuerpo, a una parte del cuerpo en especial. Puede ser la cabeza, el tórax, un brazo, el abdomen en general, o sea, una parte corporal grande de nuestro cuerpo. ¿Sale? Cuando hablamos de visceral, víscera, es decir, que solamente se genera a uno o a algunos órganos en particular, al hígado, al intestino, al ojo, ¿sale? A un órgano en específico, visceral. Cuando hablamos de general, quiere decir que es una zona amplia de distribución de este nervio, es una parte, tiene que ver, ejemplo, todo el brazo o toda la cabeza. Y cuando hablamos de especial quiere decir que son funciones sensitivas, sobre todo especializadas, que tienen que ver con el olfato, el gusto, la visión, la audición, el equilibrio, y en el caso de la función motora, como acá dice diferente, a una parte muy específica de músculos. En este caso, los pares craneales a los músculos branquioméricos. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de un nervio aferente somático general, entonces decimos, es un nervio sensitivo de una parte grande del cuerpo y que engloba un área extensa. Aferente somático especial es nervio sensitivo de una parte corporal extensa, pero especificado a una función básica. Aferente visceral general es sensitivo de un solo órgano, pero no tiene funciones especializadas. ¿Sí me explico? Entonces cada que vean, tienen las definiciones de cada uno de estos términos y solamente es irlas conjugando, ¿vale? Y entonces, tenemos que hay nervios aferentes especiales, ¿no? Son sensitivos, que son relacionados con los sentidos, que ya les había platicado, el olfato, la visión, la audición, el gusto y el equilibrio. Y entonces tenemos el nervio óptico, que sería aferente sensitivo especial, el que nos ayuda a la visión. El nervio vestibulococlear, que es aferente sensitivo especial. El nervio olfatorio, que es nervio aferente visceral especial. ¿Sale? Voy a arreglarles un poco para que lo puedan ver todo bien, ¿vale? Ustedes disculparán el ruido ambiental, pero creo que todos lidiamos con esto. Luego, los nervios eferentes somáticos generales. Eferentes son motores, acuérdate. Entonces, los músculos extraculares del ojo y los músculos de la lengua son a los que dan inervación estos nervios especiales. ¿Cuáles son? El nervio oculomotor, que es un nervio eferente somático general y un eferente visceral general. Nervio troclear, nervio abducente y nervio hipogloso, ¿sale? Y a cada uno con su definición específica
de eferente, somático general y así sucesivamente. Los nervios eferentes viscerales especiales son nervios motores que inervan los músculos branquioméricos y tienen función mixta. A ver, ustedes ya llevan, están llevando embriología orofacial. ¿Cuáles son los músculos branquioméricos? ¿Cuáles son los músculos branquioméricos? No, lo escogemos al azar. Los músculos que conforman la cara. Exacto, la cara y... Y el cuello. ¿Cuál es? El cuello. Y aparte, nada más de la cara y el cuello, los músculos de la faringe, y en específico ustedes van a hablar de los músculos de la masticación, ¿no? El macetero, temporal, pterigoideo son músculos branquioméricos, porque nacen de esos arcos branquiales, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el específico es el nervio trigémino, porque contiene un componente eferente visceral especial, que es para el primer arco branquial, y además de un componente aferente somático general. Entonces, mixto, es sensitivo y es motor. El nervio facial también contiene, es más complicado, tiene unos componentes eferentes viscerales especiales y aparte hacia el segundo arco branquial y además de algunas ramas eferentes viscerales generales, aferentes viscerales generales y aferentes viscerales especiales, más complejo, ¿vale? Son los nervios más complejos que tenemos en todo nuestro orden. El nervio glosofaringeo contiene igual eferencias viscerales especiales para el tercer arco branquial y además de eferencia visceral general, aferente visceral general y aferente visceral especial, ¿sale? Porque, por ejemplo, el glosofaringeo da inervación motriz a músculos tanto de la lengua como de la faringe, pero también tiene que haber injerencia en el sentido del gusto, por ejemplo, en una parte del sentido del gusto. El nervio vago, que es el más extenso, igual tiene que ver con muchos componentes sensitivos y motores porque es muy extenso, entonces da inervación sensitiva a órganos específicos del tórax, pero también inervaciones motrices a órganos del abdomen y tiene que ver con la inervación sensitiva y de tono cardíaco en el corazón. El nervio accesorio solamente contiene eferente visceral especial, ¿sale? Entonces es complejo, tienen que irlo repasando, pero sírvase para ver que entonces no necesariamente un nervio tiene una sola función, sino son funciones específicas de acuerdo a y que lo que les decía, que hay interrelaciones entre ellos. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? No, doc. Vale. Pues vamos a empezar con el primer par craneal, ya para que le vayamos dando velocidad a esto. Y les decía, porque los voy a ver la mayoría un tanto más generales para que tengamos tiempo suficiente y poder revisar de manera muy particular y a fondo el quinto y el séptimo, ¿sale? Entonces el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, ¿vale? El nervio olfatorio, aquí lo vemos. Me decían ayer, parece un cepillito, pues sí, parece un cepillito. ¿Sale? Nervio olfatorio. Pues su función, la dice, el nombre lo dice claramente, es un nervio que se encarga de una cuestión de los sentidos, la olfacción, el poder percibir los olores en el entorno. Este nervio forzosamente un nervio completamente sensitivo, ¿sale? Es un nervio, uno de los nervios que les había comentado que no va a tener su origen real en el bulbo o en el mesencéfalo, sino va a tener su origen real o su zona de interpretación en zonas de la corteza cerebral, ¿sale? Entonces, vamos a irlo ubicando. Primero, entonces vamos a poner acá. Acá está.
Si es el nervio olfatorio, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿En qué cavidad? Nasal. En la cavidad nasal. ¿Y en qué parte de la cavidad nasal? ¿En toda la cavidad nasal? Chicos, ¿en toda la cavidad nasal? ¿Está todo aquí el nervio? ¿O en qué parte de la cavidad? ¿En qué pared de la cavidad nasal? En la pared posterior, ¿Posterior? ¿Hacia aquí atrás? ¿no? No. ¿Qué hueso forma la pared? ¿Hay pared posterior como tal en las fosas nasales? No hay pared posterior. No. Entonces, ¿en qué pared? En la interna. Interna, o sea, que aquí. Y aquí lo están viendo, miren. ¿No lo ven? En En la amarillito. superior. En la superior, Yo efectivamente. sé que un moco. Aquí está, véanlo. Ahí lo estamos viendo. Bueno, déjenme borrar aquí estos cartílagos para que lo podamos apreciar. Entonces ahí está, lo estamos viendo desde abajo. ¿Sale? Entonces lo voy a pintar de azul para que lo podamos apreciar. Ahí está, ¿ya lo ven? Ahí está, nervio olfatorio. ¿Sale? Ahora, esta pared superior, ¿qué hueso la conforma? ¿Qué es esto? ¿Qué hueso es esto? Es el esfenoides. No, el esfenoides es de la base del cráneo. ¿El vómer? No, el vómer está aquí abajo. Es el etmoides. El etmoides, efectivamente. ¿Qué parte del etmoides? Está el etmoides. ¿Qué parte del etmoides? ¿La lámina qué? Cribosa. ¿La lámina qué? Cribosa. La lámina cribosa, exactamente, que es parte de la lámina horizontal. Acuérdate que esa lámina cribosa o horizontal es la que nos va a dividir prácticamente la cavidad nasal de la cavidad craneal. Decíamos, unos 2 milímetros separan la cavidad nasal de nuestra cavidad, de la cavidad craneal, ¿sale? Entonces ahí está, te acuerdas que la lámina cribosa recibe ese nombre porque está acribillada o alfileteada con muchos orificios por donde atraviesan aproximadamente de 10 a 20 filetes o células nerviosas encargadas de la olfacción. Entonces, en esta pared superior, prácticamente, es donde va a estar recubierta por una fina mucosa y van a estar protegidos estos filetes nerviosos que se encargan de generar la olfacción. Para que nosotros podamos tener una adecuada olfacción, requiere que las moléculas del olor que vayan disueltas en líquido. Entonces, toda esta zona debe de estar completamente humedecida para poder generar una adecuada apreciación de los olores. Lo mismo sucede con los sabores. Si nosotros no tenemos una adecuada salivación, no podemos percibir los sabores. Entonces, por eso, cuando estamos enfermos o que tenemos rinitis o alguna infección viral, esta mucosa puede estar inflamada o puede estar reseca y entonces tenemos una disminución del olfato. ¿Sí? Cuando tenemos gripa, no olemos adecuadamente los olores porque está inflamada la mucosa. O los que padecemos rinitis alérgica, a cada rato se nos inflama por alergia y dejamos de percibir los olores adecuadamente. Y entonces, cuando hay una alteración en la percepción de los olores, es importante saber si hay alguna patología ahí o simplemente es por una cuestión mecánica, como lo que es la inflamación de la mucosa. Entonces hablamos de personas que tienen un aumento de la percepción de los olores, hablamos de hiperosmia. Cuando tenemos gripa y hay disminución de la percepción de los olores, es hiposmia. Y cuando no podemos percibir ningún olor, nada, no hay olor. Ahorita, por ejemplo, como del coronavirus, dicen que es uno de los síntomas, la pérdida del olfato, se denomina anosmia, ¿sale? Y ahora, ese es un caso más grave. La anosmia es un caso más grave porque entonces ahí hay una alteración aquí en el nervio olfatorio o algo está afectando el nervio olfatorio que evita que se perciban los olores de manera adecuada y habrá que investigar, ¿sale? Entonces, Doctor, pero no se llama hiposmia. hiposmia es la disminución de la percepción de los olores. O sea, cuando tienes gripa,
A veces tienes el olor aquí muy fuerte de un perfume, por ejemplo, y tú lo percibes muy bajito. Entonces eso es hiposmia. Y la pérdida del olfato es anosmia. Ya no hueles absolutamente nada. ¿Sale? Ok. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Oye, tengo una duda. Ajá. Es que, por ejemplo, mi hermana mm, tiene hiposmia, pero no es porque esté enferma, es solo porque no huele. Solo los olores muy fuertes los logra oler. Ah, por eso te digo, cuando hay una alteración de esto, primero hay que ver que haya una lesión, o sea, lo primero es descartar una lesión orgánica. O sea, que haya una inflamación de la mucosa, que haya una infección, que haya un tumor, vaya, cualquier situación que pueda estar afectando. Hay personas que tienen una función disminuida de algún nervio o que en algún momento quedaron con esa lesión, ¿no? A lo mejor fue una irritación muy fuerte, muy, muy fuerte, o una infección muy canija y quedó lesionado el nervio o esta zona y ya quedó con esa secuela o es una variante anatómica, ¿sale? O sea, por eso te digo, hay que identificar cuando los síntomas, o sea, si tú siempre has olido bien y de momento empieza a tener disminución en la percepción de los olores, hay que investigar por qué. Pero si tú siempre has tenido esa falta de percepción de los olores, pues es una adecuación o una falla orgánica que siempre has tenido o una adaptación orgánica que siempre ha estado. ¿Sale? Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, decíamos, una vez que esta, bueno, aquí vamos a ponerlo, aquí pegamos, y entonces les decíamos, una vez que a través de esta lámina cribosa ingresan los filetes de 10 a 20 por cada uno, veamos, aquí estamos, acuérdate, aquí estaríamos en nuestra cavidad craneal, ya ingresa nuestro nervio. Entonces, aquí los filetitos que estamos viendo en la pared superior de la lámina cribosa, eso sería el origen aparente de nuestro nervio. Eso sería el origen aparente. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo dónde se forma esas primeras filetes nerviosos, ya lo apreciamos. Una vez que ingresa a través de la lámina cribosa, ¿sale? Como son muchos filetitos, pues debe de haber un centro de integración de toda esa información, porque no todos captan la misma información al mismo tiempo. Y entonces existe una estructura que se llama bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio va a integrar la información de los 10 o 20 filetes nerviosos que estaban distribuidos en toda la lámina cribosa, ¿sale? Entonces ingresan, este bulbo olfatorio lo integra. ¿Dónde está el bulbo olfatorio? Pues prácticamente encima de la lámina cribosa, ¿sale? ¿Vamos bien? Ahora Sí, bien, profe. a partir de este bulbo olfatorio ya encontramos propiamente el nervio olfatorio, el tracto olfatorio, que va a empezar desde la parte posterior del bulbo y se dirige en un sentido. ¿En qué sentido va? ¿Anteroposterior o postero-anterior? Postero anterior. No, anteroposterior, porque va de adelante hacia atrás. ¿Vale? Acuérdate, aquí es adelante y aquí es atrás. Entonces, a partir del bulbo olfatorio se dirige ya el tracto olfatorio en un sentido antero-posterior. Aquí va a estar en conjunto, aquí vamos a colocarlo, ya en contacto, ¿ven? Prácticamente con la parte inferior del lóbulo frontal, ¿sale? Vean. Voy a quitar ahora sí ya los huesos, ¿sale? Entonces ve, aquí voy a hacerlo un poco pequeño. Aquí está nuestro lóbulo frontal y entonces ve cómo el tracto olfatorio está en la parte inferior de nuestro lóbulo frontal. Específicamente en dónde? En la parte media, en la parte inicial del piso medio de la base del cráneo, ¿sale? Entonces, voy a quitarlo. Entonces, una vez que recorre este sentido, ve cómo se bifurca en dos el nervio olfatorio, ¿sale? Se va a bifurcar en dos. Esa bifurcación en dos hace que una vertiente se vaya de manera interna y una de manera externa o lateral, ¿vale? Entonces, aquí es donde vamos a llegar a las dos áreas de integración de la información olfatoria, ¿sale?
a las dos áreas de integración olfatoria. ¿Cuáles van a ser? Primero, la parte interna se va hacia una zona del cerebro primitivo, que se llama el área periamigdaloide. Bien. Ahí está. Vamos a sacar. Esta zona de nuestro cerebro, voy a ponerlo. Acá, en la parte de unión, y aquí tenemos una zona que se denomina la amígdala. Esta amígdala y toda esta parte de aquí son los puentes de unión entre los dos hemisferios cerebrales, entre el derecho y el izquierdo. Entonces, la rama interna va a estar cerca de la amígdala, aquí, en esta zona, ¿vale? Cerca de la amígdala. Y entonces ahí va a ser lo que es la corteza olfatoria primaria, o lo que se denomina el área entorrinal, el área 28, así se denomina. Entonces, repito, una vez que se forma el tracto olfatorio, se divide en dos. Uno que es unas haces laterales, unos haces internos o mediales. Los haces internos o mediales se dirigen a la amígdala, al área 28, o lo que se conoce como la corteza olfatoria primaria, que es en el centro de unión entre los dos hemisferios cerebrales, ¿vale? Por el contrario, aquí lo estamos viendo, el haz lateral, que se va hacia la parte lateral, por decirlo así, se va hacia lo que es el área olfatoria secundaria, ¿vale? Que es prácticamente entre la unión de nuestro lóbulo frontal y nuestro lóbulo temporal. Y entonces estas dos áreas, la corteza primaria olfatoria y la corteza secundaria olfatoria, son los denominados orígenes reales de este nervio, ¿sale? Que son las áreas de integración propiamente de la información olfatoria. Ahora bien, normalmente se piensa que el olfato solamente tiene esa función, la de percibir los olores. La realidad es que el sistema olfatorio no solo se encarga de esto, sino que tiene como una acción secundaria el activar y sensibilizar otros sistemas neuronales, que por ejemplo tienden a generar una respuesta somática en el cuerpo. Ejemplo, el más principal es la salivación, ¿no? Cuando ustedes huelen un alimento que les apetece, dice, ay, hasta se me hace agua la boca, ¿no? Empieza un reflejo de salivación por estímulo del sistema olfatorio. Pero no solo así también, sino el que puedan generar ese reflejo de salivación, también genera el reflejo de la secreción de los jugos gastrointestinales, ya que dice, hasta hambre me dio. Y esto tiene que ver también con la percepción de los sabores. Cuando tenemos una infección en la vía aérea, en la nariz, una inflamación y que no percibimos adecuadamente los sabores, los olores, perdón, tampoco percibimos adecuadamente el sabor de los alimentos. Dices que tengo gripa y pues, todo me sabe a pasto, a feo. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una correlación de unión entre el sistema olfatorio y el sistema de segregación de saliva, que tiene como objetivo también la interacción con el sistema del gusto, ¿sale? Entonces, cualquier alteración en este sistema del olfato, por ende, va a afectar también la percepción secundariamente de los sabores, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí?